Año y meses y días en los que la discusión salarial está abierta. La presidenta pidió racionalidad. ¿Cuál es el límite, el equilibrio, sobre todo los que tienen responsabilidades desde el punto de vista del sindicalismo y la representación del trabajador en estos días? ¿Cuáles son los parámetros? Yo creo que como todos los años, desde que asumió Kirchner como presidente en 2003 y ahora con Cristina Fernández de Kirchner, nosotros recuperamos la herramienta fundamental que tenemos los trabajadores, que son las paritarias. 14 años tuvimos sin paritaria. Por lo tanto, creo que cada vez que comienza el año, pareciera que el 2 de enero ya hay una preocupación en algunos medios y en algún sector empresarial por el tema paritario, cuando en realidad la negociación, el grueso de la negociación de los convenios colectivos es entre marzo y abril, casi el 60% de los convenios. Y además es natural. El gobierno ha puesto en el centro de la cuestión la distribución de la riqueza. Entonces la puja distributiva no debe alarmar ni preocupar a nadie, salvo aquellos que quieran seguir atado al viejo modelo de concentración económica en pocas manos. Así que en para realidad, nosotros cuando se habla de la puja también se habla de piso y techo, esto de lo que habló Recalde, de lo que habló, sin nombrar estas palabras, la presidenta. ¿Piso y techo en función de qué? La CGT nunca dijo piso y techo, al contrario. Primero, la CGT determina un concepto, porque después cada organización sindical que integra la Confederación General de Trabajo negocia en su actividad la paritaria. Pero el concepto de la CGT es, no hay piso ni techo, no podríamos ponerlo nosotros y negociar por el conjunto de las distintas actividades, eso lo hace cada actividad con sus patrones. Lo que me parece que Omar señala es claro en cuanto al reclamo sindical y a la función gremial que tienen que tener los dirigentes sindicales. Ahora, me parece que el gobierno es contradictorio en este sentido, porque más allá de algunas de estas cuestiones, por ejemplo, le hemos reclamado el año pasado elevar los pisos de la exención al impuesto a las ganancias, cosa que también ha reclamado la CGT y no ha sido planteado así en el oficialismo de la Cámara. Por un lado, tenemos otros temas como la inflación. Digamos, cuando la inflación te está comiendo el salario de bolsillo, tenemos que el tratamiento de paritarias es casi inminente, digamos, y eso me parece que son algunos de los problemas que no podemos seguir tapando el sol con las manos, ¿no? A ver, me parece que acá tenemos dos temas. Por empezar, sectorialmente es obvio que todo dirigente sindical de una pelea muy fuerte para tener mejora salarial o mejores condiciones de vida para su representado, y está bien que así sea, es lógico. Ahora, lo que hay coincido con él que hay una tremenda contradicción en hablar en un gobierno donde se anuncia como multiplatillo que un jubilado pasa a ganar 1.200 pesos cuando vetó que podría estar ganando 1.600. Hoy los jubilados, por el Congreso de la Nación, estaría ganando 1.600 pesos aproximadamente con el 82% móvil. Se vetó eso y se anuncia como un gran logro de distribución de la riqueza 1.200 pesos un jubilado. Se habla, o sea, hoy tenemos que empezar a avanzar en serio en la legitimación de los trabajadores. Hoy tenemos trabajadores de primera y de segunda. Tenemos, hoy es cierto, el trabajador que está en blanco, tiene su paritaria, depende de la fortaleza de su sindicato, tiene mejor o menor salario y demás, pero porque se habla mucho de algunos sectores, pero como soy el empleado de la construcción y empleado de comercio, son los que están muy mal, y tenemos un gran margen de una gran cantidad de trabajo marginal. Y además no existe, cuando tenemos que hay una tremenda concentración de la riqueza, cuando estamos discutiendo si un trabajador que gana 200 pesos por día, paga impuesto a las ganancias, y resulta que la patria financiera no paga, y resulta que el juego no paga, quiere decir que, y se denuncia, pero no se soluciona los problemas del trabajo marginal, quiere decir que nos estamos enfrentando a funcionarios de gobierno que son más periodismo de investigación que resolver los problemas reales, ¿no? Bueno, nosotros creemos que primero el tema tenemos absoluta responsabilidad de los trabajadores en plantear las demandas, que no se puede plantear en términos porcentuales para todos los sectores lo mismo. Una cosa son los números macroeconómicos y otras cosas por un tema de sector. El INDEC ha planteado que el año pasado hubo una recuperación del 29%, del 26% en términos salariales, el 29% el sector privado, pero el 20-21% los estatales. Entonces, cada uno de los sectores no es lo mismo plantear el 20
20 o el 30% del sector petrolero que, por ejemplo, o que el del sector docente. Entonces, primera cuestión, cada uno de los sectores discute. Nosotros sí establecimos piso en el marco de CETERA porque antes de la ley de financiamiento educativo había provincias que pagaban salarios pero paupérrimos. Entonces, la ley de financiamiento educativo que llevó adelante del 2005 para acá permitió una mayor inversión en educación que todavía no es suficiente, pero ha mejorado mucho el tema educativo. Y una cuestión, yo creo que en el marco del gobierno nacional la ley de financiamiento educativo fue muy importante. Ahora, cuando discutimos y discuten diferentes legisladores, yo voy a dar dos ejemplos de la ciudad de Buenos Aires y Río Negro. No tienen nada que ver con o sea, los que gobiernan son de otras afiliaciones que no del gobierno nacional. La ciudad de Buenos Aires, el salario docente, desde el 2007 para acá, bajo del puesto que estaba, el puesto 13, cayó al puesto 16. Y en la provincia de Río Negro, vergonzosamente, se paga el salario básico más bajo del país, 400 pesos. Entonces, lo que me parece, lo que tenemos que discutir seriamente, a la educación como política de Estado, la ley de financiamiento ha sido buena, necesitamos invertir más, nosotros vamos por una nueva ley de financiamiento educativo y por supuesto que los trabajadores tenemos la responsabilidad de plantear las necesidades y lo hacemos. Bueno, acá apareció el tema del mínimo no imponible. Podemos revisar algunos datos, si no les parece mal. Si hay algún error, ustedes me dicen, porque el tope sobre el que se está aplicando el impuesto a las ganancias es para aquel que reciba en mano. Creo que tenemos unas plaquitas que nos van a ayudar a comprender este tema. 4.800 pesos si sos soltero y 4.818 pesos para los solteros y 6.600 52 creo. 52 para los casados. ¿Qué significa esto en la práctica? Que quien gana un pesito más que esto, con los ajustes que se hacen por las deducciones, hay una tabla, etcétera, etcétera, contribuye con impuesto a la ganancia. Lo que está pasando, impuesto a la ganancia que obviamente se lo descuenta la misma empresa y va al fisco. Lo que está pasando, lo repasamos con unas imágenes, ¿puede ser? Ahí está. Se aplica a los trabajadores con relación de dependencia, que ganan en mano más de 4.818 pesos. Hablamos de los que son solteros sin carga de familia, en el caso de los casados o con carga de familia por encima de los 6.600. Alcanza aproximadamente 1 millón de trabajadores de relación de dependencia y hasta unos 40.000 jubilados. Pero a medida que se van produciendo incrementos salariales al compás de los incrementos que se logran en paritarias, obviamente ese número crece. De 1 millón podría pasar a 1.300.000, 1.400.000. Representa hoy una pérdida de salario en mano que va del 2 al 10, de acuerdo al porcentaje en que se supere el tope, o hasta más según el nivel de salario. ¿La CGT qué está pidiendo en relación al mínimo no imponible? Primero estamos pidiendo modificarlo como se modificó el año pasado. El año pasado tuvo modificación. ¿Qué números están pensando aproximadamente? No hemos hablado todavía de números, pero quiero hacer una aclaración. Cuando se estableció la tablita de machinea, los trabajadores no sabíamos lo que era la tablita de machinea, en realidad, porque eran tan paupérrimos los salarios que teníamos, tan paupérrimo como la jubilación. Yo recuerdo a una luchadora social de mi zona, Norma Pla, que murió casi colgada de la reja del Congreso para reclamar 450 pesos, porque durante años le congelaron a los jubilados en 150 pesos. Entonces, digo, si no apelamos a la memoria, es muy probable que cometamos errores. ¿Que hemos resuelto todo? Por supuesto que no, pero no se puede negar el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y el desarrollo del país. Que falta, por supuesto que falta. Y otra cosa que quiero apuntar. A ver, al haber puja distributiva, claro que hay corrimiento de precios, en algunos sectores oligopólicos concentrados, como el canal de cable que aumentaron arbitrariamente y que el gobierno ya llamó la atención, se corren los precios. Pero quiero decir una cosa. A ver, nosotros, en el anterior modelo, los trabajadores, no teníamos posibilidad absolutamente nada. Es más, el ajuste era pérdida de trabajo. Ahora, en todo caso, si hay inflación, podemos perder poder adquisitivo. Lo que vuelvo a preguntarle es qué se hace con el... Porque lo que uno escucha, sobre todo el asalariado, que está mejorando su situación y que lo que gana mejorando su situación, se lo lleva puesto el impuesto a la ganancia, que es el mínimo que da ahí. Entonces me parece que le interesa más... Mónica, por eso estamos pidiendo en la CGT, en la primera reunión del Consejo Directivo del año,
es modificar ese mínimo no imponible, como lo modificamos el año pasado y el anteaño también. Hubo modificaciones permanentes, todo lo que estamos nosotros. Yo le pregunto esto porque hoy Tomás dijo no está en la agenda. Eso lo dijo Tomada, no está en la agenda. En la agenda de la CGT está. Bueno, nosotros lo vamos a plantear y luego lo hablaremos con quien corresponda, seguramente. Yo entiendo porque por ahí debe ser bastante incómodo ser oficialista y luchador sectorial, porque la verdad... Hoy es muy cómodo con respecto a lo que vivimos en los 90, en el 2000 es muy cómodo. Bueno, sobre todo como es cuando en los 90, cuando que yo recuerdo en los 90 lo presidía como es el presidente de la Nación, el presidente del PJ, más o menos parecido ahora, así que como es el presidente del PJ, o sea, resulta que... No sé a quién te refieres. O sea, me parece que era el Partido Justicialista fue con Menem en la cabeza. Y bueno, pero que después haya traicionado al justicialismo, bueno, salió de ahí, pero después traicionó. Avisar a los funcionarios que están en este gobierno que están mucho en el menemato, o sea, tiene esa capacidad de transformación. La situación del campo, los entiendo. No, la situación del campo. Muy bien, entonces pueden hoy plantear. No es situación de... A ver, yo te escuché con total respeto, así que te pido reciprocidad. Además, te comento cómo es que en el 83 era orgullosamente militante de la Juventud Radical y soy alfonsista y radical desde que empecé a hacer política, así que yo no estoy por la corporización de la política, eso vamos a aclararlo. En segundo lugar, lo que te quería plantear, nunca me reí de vos, así que te pido no estoy con la corporización de la política, hablas de un partido centenario como el radicalismo. Pero no es corporativo. No es corporativo, el radicalismo no es corporativo. Por favor. O sea, bueno, yo sé que es un año electoral, pero concentremos es una cuestión semántica. Pero lo que sí está claro, que acá no podemos estar discutiendo, o sea, me parece bien, es una barbaridad. Es una barbaridad que un trabajador que simplemente cumple las necesidades básicas de pagar el alquiler, los servicios básicos, luz, gas, teléfono y demás, comer todos los días, los pibes en la escuela, ese es rico, paga impuesto a las ganancias, ahora que todo valor, pero paga impuesto a las ganancias. Ahora, la renta financiera, entonces, ¿por qué no nos ponemos a discutir en serio una reforma impositiva, una verdadera ajuste distributiva, porque el crecimiento, es cierto que el país creció, ¿cómo no va a crecer cuando tenemos los precios internacionales más grandes de los últimos 100 años, donde están todos los... Bueno. Ahora, ese crecimiento, tenemos que ponerle desarrollo, porque la verdad que tenemos el 80% de las exportaciones las manejan 10 empresas que hicieron fortuna con este gobierno, además de esa fortuna, encima están subsidiadas, la verdad que no entiendo qué puja distributiva estamos hablando. Contémosle a la gente lo que pasó el año pasado, porque quizás es bueno que sepan cómo se fue el debate el año pasado. Es cierto que hubo un reclamo de la CGT y como lo hay este año también, pero el gobierno no hizo nada para favorecer ese reclamo de la CGT. Recuerden que recién a fin pasado el mediados de año, por un decreto, y teníamos varios proyectos presentados dentro del Congreso, se trató solamente un 20% de la suba del piso de la exención de ganancias. Y hubo un gran debate a partir de eso. Mirando los números del INDEC, para los últimos 4 años, si no subís más o menos el 50% del piso de la exención de las ganancias, estás en un problema porque le sacás poder adquisitivo al salario. Y esa es la cuestión de fondo. Es la inflación, muchachos. Sigamos, podemos tapar el sol con la mano, pero tenemos un problema inflacionario que genera que vos tengas que discutir paritarias, que esas paritarias tengan que llevar... es un instrumento de los trabajadores. Pero no tengo ninguna duda, pero justamente... Que lo restituyó este gobierno porque el anterior de los 90 y el del 2000 de la Alianza no nos restituyó. Lo que yo creo que tenemos que discutir es cómo hacemos para recuperar el poder adquisitivo, ¿no? Sí. El 82% móvil también a ver, vamos usted lo vetaron. El ingreso universal por hijo a ver, ¿qué piensa del sector donde ustedes están en la CTA del mínimo no imponible? Porque hay un sector de la CTA que creo que quiere la derogación. No, nosotros planteamos el tema, yo creo que hay que revisar el tema del concepto del impuesto a las ganancias para los trabajadores, creo que no es correcto, es un concepto que lo impuso el menemismo y el gobierno de la Alianza, la tablita de Machinea, y después el tema de asignaciones familiares, el tanto del salario familiar era universal y hoy se establecen topes, nosotros estamos reclamando, creemos que eso hay que modificarlo. ¿Modificarlo según ustedes es derogarlo o subir el mínimo no imponible? A ver, nosotros creemos que hay que dar una discusión y que no se le aplique el impuesto a las ganancias al salario, eso habría que derogarlo. Mientras tanto, en esta discusión tendría que subirse hoy de urgencia el mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de directores o con mucha antigüedad o inspectores o profesores con horas cátedras que tienen muchas horas cátedras,
se da la paradoja que reciben el aumento y terminan cobrando menos o lo mismo por la aplicación del tema del impuesto a las ganancias. Entonces, en esto tiene que haber una modificación. Ahora, para que haya una modificación en esto quiero aclararlo, porque no es mágico todo. Para esto hay que seguir sosteniendo las retenciones al campo, hay que avanzar con el tema de la renta financiera, hay que avanzar con el tema de la renta a las mineras, obviamente la distribución de la riqueza que tiene que ver con gravar impuestos. Entonces, cuando uno plantea el tema del 82, quiero terminar con esto, cuando uno plantea el tema del 82% móvil, o cuando se plantea, después ven que en el año 2007, 2006 hicieron un movimiento terrible porque no querían aportar en términos de retenciones la renta extraordinaria de la tierra, que es para todos los argentinos, da vergüenza. Yo te escucho a vos, Peretti, y yo te respeto Forte, te respeto. Hemos discutido en la CTA, ustedes cuando empezó lo de la 125 vinieron a la CTA y acordamos en conjunto plantear el tema de las retenciones segmentadas. No, pero discúlpame. Lo que lamento mucho, y vos que reivindicás del radicalismo, que haya sido funcional a un poder que quiso voltear un gobierno democrático como el gobierno de Alfonsín. Yo paré con todos los paros de la CGT en el gobierno de Alfonsín. Ahora, cuando fue a la sociedad rural y Alfonsín lo silbaron, no tuve ninguna duda de qué lado tenía que estar parado. Y tenía que estar del lado parado, del lado del pueblo y del lado de la democracia. No de aquellos que fueron cómplices de la desaparición de nuestros compañeros y de apropiarse de la renta como hicieron. Lamentablemente la Federación Agraria en ese sentido se corrió del lado que siempre estuvo y del nacimiento que siempre estuvo. ¿Quiere decir algo? Sí, la verdad que he sido agredido gratuitamente. Por empezar, primero yo no voy a discutir, fui militante de la Federación Agraria, fui dirigente de la Federación Agraria, estuve con la 125, como es y combatir la 125 porque... No estuviste en contra de la 125. Estuve en contra, combatiendo la 125, sí. Combatiendo la 125, porque realmente era un atropello. En segundo lugar, siempre nosotros planteamos cementación de las retenciones mientras ellas existan, planteamos compensación al frente de los pequeños y medianos productores, diferenciarlo, y si te pones a ver... Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, siempre estuve de acuerdo. Por favor, no me interrumpas. Sí. Y hoy ustedes salen a plantear retenciones. A ver, lo planteamos siempre, y la verdad que uno de mis primeros proyectos de ley que presenté, como es en mi función como diputado, presenté la retención de la cementación de las retenciones, presenté la compensación del frente a los productores de larga distancia hasta las 1000 toneladas, y ¿sabe una cosa? Y lo que no podemos hacer es que mientras hablamos de progresismo, y resulta que hoy este gobierno nacional y popular que se dice, resulta que invierte plata en el ANSES, en los fideicomisos financieros de los pueblos y sojeros, que realmente no pagan y le quita la tierra a los pequeños y medianos trabajadores. Este gobierno no le dio nunca la personería gremial a la CTA y está en deuda. Ahora, jamás a nosotros se nos hubiera ocurrido pararnos al lado de los enemigos de nuestro pueblo y de nuestro